Muy buenos días a todos, a todas. Les saludo muy cordialmente, muy fraternalmente a todos ustedes catequistas. Quisiera compartir con ustedes y proponerles y poner a su consideración algunas ideas, una breve reflexión y sencilla reflexión que me han pedido en torno a la identidad del catequista y de la catequesis en una iglesia sinodal. Es un tema de por sí siempre actual, creo yo, el hecho de estar pensando o pensándonos. Es interesante pensar en nuestra identidad. Hoy se habla mucho de identidades colectivas, identidades débiles, identidades fuertes, identidades abiertas, identidades autorreferenciales o identidades en relación al otro. En fin, creo que es un tema siempre actual y siempre se va enriqueciendo a través de la vivencia, de la experiencia. Y quisiera proponerles este tema, en mi intervención, en 4 puntos muy sencillos, muy breves. Un primer punto voy a analizar de una manera muy general y a proponerles de una manera muy general la cuestión de la identidad, pero así de manera global, vamos a decir así. ¿Qué entendemos por identidad? ¿Cómo ubicamos el concepto de identidad? Y en un segundo momento pensaríamos en la identidad cristiana. Considero que la identidad cristiana es como la base, ¿no?, de nuestra identidad como catequistas. Y más aún, si quisiéramos ser todavía como más radicales, yo pensaría que hay todavía la base de la identidad humana, como esa base, digamos, antropológica, para después hablar de una identidad cristiana y después de una identidad del catequista o la catequista. Vamos a hablar de la identidad cristiana como una identidad referencial, un polo referencial de identitario. Y enseguida, entonces, como un tercer punto, hablaría de la identidad del catequista y de la catequista, así ya como una identidad, yo diría, derivada de la identidad cristiana, ¿no? Y en un cuarto momento, vamos a ubicar toda esta identidad dentro de esta iglesia, hoy sinodal, que ha venido cada vez acentuándose más esta característica de la sinodalidad, que pienso es un tema a seguir reflexionando y que ya lo hemos hecho desde el Encuentro Nacional y seguramente en su diócesis, esta experiencia sinodal no solamente se ha reflexionado, sino se ha venido experimentando. Voy si les parece, al primer punto: ¿cómo entender la identidad? De una manera general. La identidad se puede referir a los elementos o características que permanecen y que dan sustento a un sujeto, a una persona. Elementos o características que permanecen y dan sustento a un individuo, a una comunidad, a una colectividad. Yo les decía que hoy en día se habla de identidades fijas, identidades inmóviles, identidades atemporales, identidades abiertas, identidades más dinámicas, más fuertes, o identidades débiles, precarias, contingentes. En fin, se habla mucho de la identidad ahora. Y en relación, por ejemplo, muchas veces, si nos ponemos a pensar la identidad, por ejemplo, laical, muchas veces en relación a la identidad del clérigo, muchas veces la identidad laical es una identidad débil, y más aún una identidad que se ha venido, sobre todo antes del Concilio Vaticano II, que se ha venido definiendo como una identidad en una definición negativa: el que no es clérigo, el que no puede celebrar misa, el que no administra sacramentos, el que no predica, el que no. Ese se definía al laico como, digamos, una identidad débil en relación a una identidad fuerte del clérigo. Incluso la identidad del clérigo me parece muy fuerte en el sentido de
casi prácticamente todo el año se le celebra, hay muchas fiestas incluso para apropiarse el ser clérigo, ¿no? Desde el Jueves Santo, desde el día de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, el día de la ordenación, el día de la llegada a la parroquia, el día del párroco, el día del cura de Ars, en fin, tenemos muchas fiestas, casi como que nos hemos apropiado, muchas fiestas casi litúrgicas para dar fuerza a la identidad clerical. En cambio el laico, pues sí, en unas diócesis se quiere que el día del laico, pero no ha venido incluso a ser sólido, ¿no? Se había pensado que el día de San Juan Diego, ¿qué día para el laico? Pero ha venido un poco ahí desdibujándose eso. Entonces yo lo considero una identidad débil en relación a la identidad fuerte del clérigo, pues, que tiene como más presencia, incluso si nos ponemos a pensar, hay muchos como especies de títulos, ¿no? Para el clérigo es monseñor, es vicario, es párroco, es capellán, es asesor, es coordinador, es decano, es vicario general, en fin, hay tantos cargos o títulos. Y en cambio para el laico, bueno, pues catequista, y no tenemos muchos, ¿eh? O sea, a veces también hasta ahí se ve, desde mi punto de vista, incluso una identidad también incluso más pobre, más débil a veces en expresión. Entonces, ¿qué es esto de identidad? Muchas veces la identidad se pensó que se construía solamente en relación a uno mismo, como viéndose al espejo, me identifico quién soy. Y ahora se afirma pues que la identidad también se construye sobre todo en relación a los demás. O sea, yo soy quien yo me identifico, pero en relación a los demás. Cuando sé quién es el otro, cuando me encuentro con el otro, con la otra, entonces también me identifico conmigo mismo. Dicen que el bebé empieza a tener conciencia de sí mismo cuando reconoce a la mamá, cuando sabe que no es el otro, que hay una distinción. Entonces, por eso la identidad, digamos, necesitamos hoy una identidad, y así yo la considero, la de los catequistas, que vamos a ver un poco más adelante, como una identidad en salida, una identidad en relación con nosotros, una identidad en relación con la alteridad. Ya no podemos identificarnos o construir nuestra identidad solamente pensando en nosotros mismos, solamente viéndonos al espejo, solamente pensando en nosotros mismos, en nuestro grupo, en nuestro carisma, en nuestro servicio, en nuestro ministerio. Ahí sería una cosa muy pobre si yo construyo mi identidad o me identifico solamente viéndome al espejo, vamos a decir así, solamente viendo mis cualidades, mis potencialidades, mis capacidades. Entonces, diríamos que tenemos que construir o estar siempre en constante evolución de una identidad, yo diría en alteridad, en salida. Sobre esto voy a volver más allá. Por eso, más allá pues incluso también de estos elementos de constancia, o sea, lo que permanece y también lo que da sustento a la identidad, hay otros elementos que nos ayudan a entenderla. Es el nivel de la percepción y el nivel de la explicación. Es decir, la percepción se da a partir de la realidad, digamos, fenomenal, tal como se presenta y tal como soy percibido por los demás, por los de fuera. Es decir, una identidad también se va, digamos, se va haciendo más sólida, se va construyendo también en la medida que tengo en cuenta la percepción que tienen de mí hacia los de fuera, los otros. No solamente a partir de lo que yo creo de mí mismo, sino cómo me perciben los demás. Muchas veces piensa uno que está haciendo las cosas muy bien, que está uno haciendo la cosa perfectamente, pero es bueno siempre
tener muy atento el oído, decir, bueno, ¿y cómo me están percibiendo los demás? ¿Cómo me perciben? Claro, esto no es determinante, pero sí es un elemento a tener muy en cuenta cuando se construye pues esta identidad. Y el otro elemento es de la explicación, es decir, no solamente tener en cuenta la percepción, sino también lo que yo puedo decir de mí mismo. Es decir, de alguna manera, esta explicación que viene a ser alimentada por el mismo sujeto y viene desde el interior, pues, también de la persona. Cómo yo me concibo, cómo me defino. Y esto, créanme que no es tan fácil, ¿no? Yo creo que cuando me propusieron el tema sobre la identidad del catequista, yo dije, bueno, pues quizás quien debería también de decir y quien tiene una palabra sobre la identidad del catequista, pues son los mismos catequistas. Es decir, cómo se autodefinen, ¿no? Cómo se explican ellos. O sea, explicar es cómo se desdobla su identidad, cómo se hace presente su identidad, cómo ellos se explican, es decir, se desdoblan y cómo de alguna manera dicen quiénes son. Eso es interesante, porque la identidad no solamente te digan tú eres fulano, tú eres sutano, tú eres así, no, pero también desde lo que yo me pienso, cómo yo me pienso, cómo me siento como catequista, cómo me asumo como catequista aquí en esta Arquidiócesis de León, por ejemplo, que no va a ser igual el cómo se asume como catequista, pues, por ejemplo, en el norte o en el sur, que a veces en la diócesis de San Cristóbal, por ejemplo, se tiene otra concepción sobre catequista. ¿Quién es el catequista? Tiene otros alcances, tiene otras concepciones, pues el mismo término. Entonces la explicación y la percepción. Esto nos ayuda pues a ir conformando esta identidad. Ahora, esto es interesante, pero fíjense que paradójicamente la cuestión de la identidad nace justamente cuando se tiene duda de lo que uno es. Es algo paradójico porque la identidad nace cuando se quiere justificar o explicar la identidad en relación a los otros. O quizás también es necesario volver otra vez a la identidad cuando se ha desdibujado, quizás, cuando se ha venido olvidando quiénes soy, pues es necesario volver a tocar el punto de la identidad. Yo diría, quizás en este momento es necesario volver al tema de la identidad catequística, en este caso que estamos hablando, pero quizás también es necesario volver a la identidad del presbítero, a la identidad del episcopo, del obispo, a la identidad del sujeto eclesial. Bueno, ¿cuál es la identidad? Y entonces, como digo, paradójicamente, pues hay que volver a la identidad cuando se tiene en duda lo que uno es. Cuando uno dice, pues es tan evidente que yo veo una planta y veo una malva y reconozco pues que es una malva por sus flores y no tengo problema. Pero cuando alguien viene y me dice, oye, pero ¿no será no será otra planta? ¿No será que se parece pues al geranio quizás? Y cuando alguien sabe mucho más sobre el tema va a decir, sí, pero es que hay diferentes tipos también de malvas, Es decir, cuando empieza a tener duda, cuando hay certeza, resulta hasta cierto punto ocioso hablar de identidad. No es necesario plantearse la cuestión de quién soy cuando es tan evidente. Quizás el mismo tema de la identidad del catequista y de la catequesis en tiempos, digamos, estos nuestros y dentro de una iglesia sinodal, yo me preguntaba ¿de dónde viene esta necesidad de plantearse otra vez la identidad? Se ha olvidado, se ha desdibujado, se ha empobrecido. O sea, ¿qué necesidad tenemos de volver a plantearnos sobre la identidad? ¿No será que la identidad del ministerio pues, del catequista se ha venido quizás desdibujando como otras? ¿No será que se ha olvidado la razón de ser también como los ministerios? Bueno, es interesante volver al tema de la identidad. Finalmente, para terminar este primer puntito, la identidad se hace necesaria. ¿Por qué es necesario la identidad o hablar de la identidad? Porque es necesario saber quiénes somos a nivel de individuos, de sujetos, a nivel de instituciones, a nivel de grupos sociales. Porque
En primer lugar, requerimos de una identidad porque necesitamos que nos identifique. O sea, la identidad nos identifica. No solamente el ponernos un gafet aquí, sino quiénes somos, nos identifica y nos da también una posición dentro de la sociedad, dentro también de la iglesia. Cuando dice uno, yo soy catequista, bueno, me da un lugar dentro de la iglesia, no solamente juega un rol. Yo me gusta más decir, más que cuál es tu rol dentro de la iglesia, es necesario pensar cuál es tu lugar dentro de la iglesia. Tienes un lugar dentro de la iglesia, no solamente juegas un rol los domingos, los fines de semana, el día de la catequesis, no, sino tienes un lugar específico dentro de la iglesia. Porque tienes un ministerio, porque eres un ministro, porque tienes un servicio. Y entonces la identidad te da una posición, te da un lugar en la dignidad pues también de todos. Entonces, un lugar también social, digamos, que nos permite nombrarnos. Yo soy Ernesto Palafox, yo soy presbítero. O sea, me da la capacidad de nombrarme, de autonombrarme. Yo soy catequista, pertenezco a esta comunidad. Entonces, esto me permite nombrarme y también ser nombrado. Los catequistas de esta región, el catequista de esta diócesis. Y normalmente en las presentaciones, en los congresos, cuando escuchamos a ver los catequistas de la diócesis de León, bueno, pues eso yo escucho y digo, yo soy, ¿no? Entonces me permite ser nombrado y me permite que me distinga de los demás, mi identidad, que me distinga de los otros, no por ser mejor, no por ser, no, sino una distinción que me permita no caer pues en el anonimato, no caer pues en la digamos, en la mismidad de que no haya ninguna diferencia pues también de roles y sobre todo hablando de ministerios y de lugares en la iglesia. Entonces, por eso es interesante pensar en la necesidad pues de la identidad. Es necesario para nombrarme, para escuchar mi nombre, para tener un lugar dentro de mi iglesia, para reconocerme también como diferente y en ese sentido reconocerme en relación pues al otro, a la otra. Hasta ahí un primer puntito. Entonces yo estaré hablando de la identidad pues en general, ¿no? Algunos puntos de lo que es la identidad de forma general, esta cuestión de la percepción, de la explicación, la necesidad y sobre todo la identidad en relación pues a los otros. Voy al siguiente punto y estaremos hablando ahora de la identidad del ser cristiano. Yo decía que incluso antes de la identidad del ser cristiano tenemos todavía un sustrato previo, ¿no? Que es pues la identidad humana. Nos identificamos como seres humanos y en ese sentido pues tendríamos una plataforma también común, ¿no? Que nos identifica como hermanos, más allá de lo religioso, más allá de la fe común, más allá de un bautismo. Tenemos todavía una plataforma previa que es pues el sentirnos humanos, el sentirnos habitantes de un mismo planeta, habitantes de una misma sociedad, y en ese sentido podríamos también identificarnos con los demás, incluso más allá de fronteras religiosas o de fronteras también confesionales. Pero ahora voy a hablar de un poco de la identidad cristiana. ¿Por qué es necesario hablar antes de la identidad cristiana que antes de la identidad del catequista, de la catequista? No podríamos ir directamente y pensar ya cuál es la identidad del catequista. Yo creo que antes de ser catequista, de ser presbítero, de ser obispo, antes de ser coordinador, somos cristianos. Y como he dicho antes, podríamos decir somos humanos y entonces tendríamos que trabajar en una humanización. Pero bueno, aquí estaríamos hablando de este segundo nivel. Antes que ser catequista, soy cristiano. Soy cristiana. Y por lo tanto es un polo identitario el ser cristiano. Es decir, yo soy hijo, soy padre, soy abuelo, soy hermano. Cada uno puede tener también un polo identitario que le da pues el hecho de
estar en este mundo y teniendo un lugar específico. Cuando hablo de identidad cristiana, estamos hablando de un polo, vamos a decir, de un aspecto, de un punto referencial en determinados momentos de la vida, como una especie de anclaje. Entonces la identidad cristiana consiste fundamentalmente, y yo así lo propongo, en vivir al estilo de Jesús. Vivir la identidad cristiana es vivir al estilo de Jesús. Es decir, y este estilo nos dice una manera de vivir, pero inspirados en la persona de Jesús y en su Evangelio. Jesús tiene un estilo, una manera de vivir, una manera de habitar el mundo, una manera de relacionarse también con los demás. Por eso Jesús no solamente se hizo hombre, sino se hizo un tal hombre bajo unas coordenadas de tiempo, de espacio determinado. Por eso la identidad cristiana de alguna manera está, digamos, muy en relación a cómo vivo mis dimensiones afectivas, corpóreas, históricas, de relacionalidad. Todas estas, ¿cómo las vivo? Al estilo de Jesús. Sería una identidad cristiana. Si yo vivo mi individualidad, vivo mi sociabilidad, mi religiosidad al estilo de Jesús, entonces estoy siendo un cristiano, una cristiana. ¿Qué significa esto de vivir las dimensiones humanas al estilo de Jesús? Alguien puede vivir las dimensiones humanas, es decir, su afectividad, su relacionalidad, su historia, su sociabilidad, su religiosidad, pues al estilo de Buda, al estilo de Mahoma, al estilo judío, teniendo otros estilos, pues, teniendo otros referenciales. El cristiano vive sus dimensiones humanas al estilo de Jesús, como Él las asumió, y por eso podemos decir que somos, pues, también ahí, somos cristianos. ¿Qué se entiende cuando hablo de vivir la individualidad? Es decir, vivir está pensando en la dimensión personal del sujeto, vivir su manera individual, su manera subjetiva, es decir, estar sujeto también de la persona de Jesús, vivir mi manera de ser al estilo de Jesús. Cuando digo vivir la sociabilidad, es decir, cómo vivir, cómo me relaciono con los demás, si es desde el estilo de Jesús o no, cómo hago mis relaciones sociales, cómo sociabilizo, y eso tiene que ser desde el estilo de Jesús. Un catequista puede ser muy ilustrado para dar su tema, muy listo, muy organizado, pero no tiene capacidad de relacionarse con los demás al estilo de Jesús. Puede ser muy tirano, puede ser muy hasta déspota, decimos, puede ser a lo mejor muy despreciativo, y eso no es vivir su sociabilidad, su manera de relacionarse con los demás al estilo de Jesús. O sea, puede ser muy brillante en unas cosas, pero no tiene la capacidad de encuentro con los demás al estilo de Jesús. O la misma religiosidad, es decir, cómo está vivir la dimensión trascendente, cómo vivo yo mi vida, digamos, de fe, mi vida de trascendencia, de ponerme en contacto con el Dios de Jesucristo. ¿Cómo vivo esa dimensión de fe? Si la vivo desde el estilo de Jesús, y aquí estamos pensando en el Dios de Jesucristo, no en el Dios otro, no en el Dios de otras denominaciones religiosas, por muy respetables que sean. Es decir, vivir mi religiosidad desde el estilo de Jesús y el Dios de Jesucristo que nos viene a revelar. Ese es el Dios bíblico, el que tenemos que de alguna manera tener siempre como referente. Por tanto, se puede decir primero, pues, que tenemos que identificarnos todos y todas como cristianos, y en segundo lugar como catequistas, obispos, presbíteros, como he dicho. Por eso creo yo que la identidad del catequista es una identidad derivada, que viene de la identidad cristiana. O sea, no es una identidad autónoma la identidad del catequista.
No es una identidad simplemente que alguien pueda decir, pues yo soy catequista, sí, sin ser cristiano. Pues no es posible. O sea, eres catequista, pero por tu identidad viene de la persona de Jesús, viene de haberte encontrado con la persona de Jesús. Y el Papa Benedicto nos decía, y Aparecida recoge sus palabras, se comienza a ser cristiano no por una idea, no por una decisión ética, se comienza a ser cristiano por un encuentro personal con Jesucristo. Ahí está el comienzo de esa dimensión del cristianismo, de esa identidad cristiana. Entonces, en la medida que nos vamos identificando más con Jesús, que buscamos más un encuentro personal, en esa medida pues nuestra identidad cristiana se fortalece.